Si bien de momento no existe un conflicto o al menos una respuesta directa por parte de la administración de Israel contra Irán, lo cierto es que frente a la Organización de las Naciones Unidas, ambos países han tenido un encontronazo y se han acusado mutuamente frente al Consejo de Seguridad de la ONU de amenazar la paz en Oriente Medio. ¿Qué es lo que dice Irán y qué es lo que dice Israel en esta nueva tensión, en este caso dentro de la ONU? Vamos a comentarlo. Israel e Irán se acusaron mutuamente este domingo en la Organización de las Naciones Unidas de ser uno o el otro la principal amenaza para la paz en Oriente Medio, al instar cada uno al Consejo de Seguridad de imponerle sanciones contra su enemigo jurado. De hecho, lo que está comentando primero la parte de Israel es que la máscara cayó. Irán es el principal apoyo mundial del terrorismo, expuso su verdadera cara como desestabilizador de la región y del mundo, dijo el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, en la reunión de urgencia que convocó precisamente el Consejo de Seguridad tras los ataques sin precedentes con drones y misiles de Teherán contra Israel el sábado. Se trató de hecho del primer ataque directo de Irán contra Israel, incluyendo ya, ahora se sabe, más de 300 misiles y drones. 12 personas resultaron heridas, según el gobierno de Israel. Primero se decía que no hubo ni siquiera heridos y pues sencillamente los números han ido elevándose y esto ha sido manifestado dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas. Erdogan también instó al Consejo a actuar y exigió que se impongan todas las sanciones posibles a Irán antes de que sea demasiado tarde. En particular, se ha referido al mecanismo de retroceso que permite a los miembros del acuerdo nuclear iraní de 2015, que como sabemos Estados Unidos abandonó en el 2018, reimponer sanciones internacionales contra Teherán, retiradas a cambio de su compromiso de no llevar a cabo actividades nucleares con fines militares. Tenemos una responsabilidad colectiva en tanto que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de que Irán respete las resoluciones del Consejo y cese sus vulneraciones a la Carta de la ONU, terminó subrayando de su lado el embajador adjunto estadounidense Robert Wood. En este caso, Irán también ha comentado algo bastante curioso. Ellos han justificado su ataque bautizado como promesa honesta. El embajador iraní ante la ONU, el señor Amir Said Arabani, ha argumentado que Irán no tuvo otra opción que ejercer su derecho a la autodefensa. Irán ha dicho que su ataque se produjo en respuesta a la mortal ofensiva aérea el 1 de abril contra el consulado de Teherán en Damasco, la capital siria, atribuido a Israel. Lo que llama la atención, de hecho, es que Israel no salió al frente en ese momento a decir que ellos habían ejecutado los ataques, pero quien sí salió fue el Pentágono. Lloyd Austin, jefe del Pentágono, había dicho que estaba bastante consternado y preocupado por el hecho de que sencillamente la administración de Benjamín Netanyahu ejecutó los ataques y no le dijo nada. Dicho ataque terminó con la vida de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, incluidos 2 altos oficiales, y obviamente provocó la amenaza de la respuesta por parte de Irán. Teherán acusó a Israel de este hecho, que ni lo confirmó ni tampoco lo negó. Lo que se comenta es que el Consejo de Seguridad falló en su deber al sencillamente no condenar el ataque del 1 de abril. Esto lo recalcó el embajador iraní al afirmar que Irán no quería una escalada, pero iba a responder a cualquier amenaza o agresión. El Consejo debe tomar medidas punitivas urgentes para obligar a este régimen a detener el genocidio contra el pueblo de Gaza. Terminó agregando el diplomático iraní, lo cual demuestra que ambas partes tenían mucho que decirse en este encuentro. De hecho, el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido sobre una posible profundización del conflicto en Oriente Medio, por más de que ahora haya salido Israel a decir que no quieren un conflicto directo o que esto termine escalando a niveles inesperados, y también haya dicho lo mismo Irán. Lo que ha comentado Guterres es que ni la región ni el mundo puede permitirse más guerras. Oriente Medio está al borde del abismo, terminó comentando dentro del Consejo de Seguridad. Ahora, lo que ha instado a las partes
Y prácticamente lo único que puede atinar a hacer el propio Antonio Guterres es decirle que los pueblos de la región se enfrentan a un peligro real de conflicto generalizado y devastador, y que este es un momento para la desescalada y la distensión. Es el momento de mostrar la máxima moderación. Guterres les ha vuelto a pedir entonces el alto al fuego inmediato, ya no solamente entre Israel e Irán, sino también en Gaza, además de la liberación de los rehenes tomados tanto por Hamas como por el propio Benjamín Netanyahu, a lo que él ha calificado no como rehenes, sino como detenidos. Los mercados internacionales no están preparados para plantar cara a un nuevo conflicto geopolítico que involucre a más partes. Esto asegura el economista Mohamed A. El-Erian, presidente del Queen's College de Cambridge, en un análisis publicado por Bloomberg. Las bolsas abrirán el lunes con la incertidumbre de cómo Israel va a responder al ataque iraní del 13 de abril y con dudas sobre la estabilidad de Oriente Medio, una región sumamente importante, entre otras cosas, por la gran producción petrolera. El experto considera probable que la apertura del mercado estará marcada por alza de los precios del oro y del petróleo, así como bajadas en las acciones y los rendimientos de la deuda pública. Si los precios de la energía se incrementan por una nueva escalada de tensiones, se frenaría entonces la recuperación de la industria manufacturera, que está ayudando a países como Alemania y el Reino Unido a salir de sus recesiones técnicas, según advierte El-Erian. El mismo comenta que además complicaría el panorama inflacionista estadounidense, ya sujeto a subidas de precios más persistentes de los que muchos, incluida la Reserva Federal, esperaban. Esto dificultaría las reformas estructurales que China necesita e intensificaría el movimiento hacia una mayor fragmentación económica y una división financiera internacional. Claro, estamos hablando de un análisis en el que todas las potencias empiezan a caer. La economía y los mercados mundiales están relativamente bien para hacer frente a un aumento puntual de la prima de riesgo geopolítico, pero no están bien situados para afrontar nuevas escaladas que terminarían implicando a más partes de forma más significativa, según alerta el propio analista. Una solución pacífica al conflicto que se ha formado entre Irán e Israel es necesaria para poder contener los efectos adversos sobre la economía y los mercados, pero esta esperanza se puede convertir en una realidad dista mucho más de estar garantizado en estos momentos, termina observando el analista. Es decir, que lo que puede suceder en el tema económico a nivel mundial es bastante grande y algunas de las consecuencias incluso inesperadas. Y es que sí, muchos expertos han empezado a ver qué va a suceder con las materias primas en la reciente escalada entre Israel e Irán. Y aparentemente, para muchos expertos, el precio del oro es el que podría subir hasta las nubes. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.